El Colegio San Juan Bosco es una institución católica privada con un personal idóneo que brinda educación integral a los niños, niñas y jóvenes de Tuluá y municipios vecinos. Nuestro objetivo es educar en la razón, la religión y en el amor, con el compromiso de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Formamos a nuestros jóvenes con un estilo salesiano, contribuyendo a cambiar la sociedad, poniendo en práctica los valores humanos y cristianos. Nuestros patios han visto nacer amigos y en ellos han descubierto el valor de la amistad. Tenemos un espacio para crecer en armonía con la naturaleza, tiempo para reír, jugar y hacer amigos. Pensando en los desafíos y exigencias del mundo, establecimos una alianza estratégica con el SENA, formando técnicos en programación. De esta manera, nos consolidamos como una institución educativa pastoral, líder en formación media técnica en informática, proyectándolos a un mundo laboral. Bueno, muy buena tarde para todos los papás de nuestra comunidad educativo-pastoral. El día de hoy estamos aquí en la Escuela de Padres, cuyo tema es la corresponsabilidad educativa que tenemos tanto familia como colegio. Para esto primero quisiera darle paso al Padre Fernelli, que nos acompaña el día de hoy, para que nos dé su saludo, para que iniciemos con la oración y para que nos dé la apertura a esta Escuela de Padres que vamos a tener el día de hoy. Vamos a iniciar este espacio de formación encomendándonos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien nos ilumine, quien nos llene de sus bendiciones y de todos sus dones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo sea creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y aquí, ante la presencia del altar de la Santísima Virgen María, auxiliadora, nos encomendamos también a ella de manera muy especial diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas ante nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María, auxilio de los cristianos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre cada una de sus familias. Darles un saludo muy especial a cada uno de ustedes que nos están viendo a través del canal de YouTube y motivarlos para que aprovechemos al máximo este encuentro de padres de familia, esta charla que nos motiva a ser responsables en nuestra tarea educativa. Acuérdense, padres de familia, que ustedes tienen como misión educar a sus hijos y nosotros en el colegio somos corresponsables con esa misión que ustedes
llevan para con cada uno de sus hijos e hijas. Nosotros desde aquí somos corresponsables en esa tarea de seguir educándolos en la fe, sobre todo seguir fomentando esos valores humanos y esos valores cristianos que tienen arraigados desde sus hogares, desde su casa. Por eso los dejo de manera muy especial hoy con esta charla de formación que tiene que ver con la corresponsabilidad en la educación. Una feliz tarde para todos. Bueno, papitos, como les decía entonces ahora, el tema que vamos a tratar el día de hoy es corresponsabilidad en la educación. ¿Listo? Para eso considero necesario que primero iniciemos haciendo un poco de énfasis en qué son los temas los nombres, las definiciones que abarcan el tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Pues resulta que esa corresponsabilidad es una responsabilidad compartida, es decir, es una responsabilidad que se presenta entre dos o más instituciones, personas, etcétera, donde ambos comparten una responsabilidad, una función en un fin o en un objetivo determinado. Quisiera que hablemos también de corresponsabilidad parental y familiar. Quiero hacer énfasis en esos dos tipos de corresponsabilidades. ¿Cuál es esa corresponsabilidad parental? Resulta que esa corresponsabilidad parental es esa corresponsabilidad que tenemos tanto papá como mamá en el proceso educativo y formativo de los chicos. Es decir, papá y mamá comparten las mismas obligaciones en cuanto a la protección, en cuanto al proveer. Ambos tienen los mismos derechos y deberes con los chicos. Y estamos hablando también de la corresponsabilidad familiar. ¿Cuál es esa corresponsabilidad familiar? Es en la que todos los chicos, todos los integrantes de la familia, de hecho, tienen un lugar en la familia, en el hogar. Entonces ahí es donde empezamos a asignar funciones, tareas, labores de acuerdo a la edad, de acuerdo a las capacidades, pero todos tenemos una tarea fundamental en el hogar. ¿Listo? Bueno, entonces hablando también del tema de corresponsabilidad, yéndonos ya un poco al tema que estábamos tratando precisamente en esa formación, en esa educación, ya partiendo de esta reflexión que hicimos de las definiciones, de estas definiciones individuales, de esas palabras y de esas definiciones, valga la redundancia, que nos abarcan y nos forman el título, vamos entonces a hablar propiamente ya en el tema de la corresponsabilidad que tenemos en esa educación. Entonces resulta que en este tema de la corresponsabilidad es necesaria, la corresponsabilidad es algo que nos abarca a todos y que nos incluye a todos, pero es necesario que en todas las instituciones, hablando ya de forma, abarcándonos, incluyéndonos a nosotros como institución, todas las instituciones de educación formal y las no formal, que constituyen espacios naturales donde los padres, las personas responsables, los cuidadores, y vamos a hacer énfasis en esto de cuidadores, porque no siempre son papá y mamá las personas encargadas o las personas que están allí pendientes de los chicos, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, es necesario que logremos encontrar una oportunidad donde reflexionemos sobre esa forma en la que se está desarrollando ese papel como padres, ¿sí? Y la manera de cómo podemos ser una parte activa en la educación y formación de los chicos en todos esos niveles educativos y sobre todo personales por una formación integral. ¿Listo? Eso es en la medida que se establezca una relación de corresponsabilidad y sobre todo también de participación en la formación y la constitución de todos los valores de los chicos, ¿sí? Nosotros desde el quehacer educativo, como directivos, como docentes, incluso con otros padres de familia en general, porque es una comunidad, ¿sí? Entonces esta comunidad educativa no se abarca solamente de papá, mamá, estudiantes, sino todos los que, por eso hablamos de una comunidad educativa pastoral, porque somos una comunidad. Todos estamos en pro, buscando el desarrollo y el bienestar de los chicos. Entonces eso va a ser la comunidad, que es una común unión, estamos unidos por un fin en común. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de la familia. Por aquí este autor, me gustaría que compartiéramos y leyéramos, este autor nos dice: la familia es la primera escuela donde los niños aprenden a relacionarse entre sí y con el mundo. Podemos afirmar también que es en ella en donde los niños aprenden a manejar sus emociones. Entonces resulta que la familia es considerada como ese elemento natural, universal y sobre todo fundamental de la sociedad. ¿Por qué?
porque es allí donde los chicos y los individuos empezamos a establecer todos los primeros contactos sociales que tenemos, los contactos sociales y culturales. ¿Por qué sociales? Porque allí es donde aprendemos a relacionarnos, allí es donde aprendemos a compartir con nuestros similares, con las personas mayores, etcétera. Y también un proceso de aprendizaje, porque es allí donde aprendemos a hablar, donde aprendemos a caminar, donde aprendemos a desarrollarnos, y por eso decimos que es la familia la que es la base de toda la sociedad, porque es en ella donde empezamos a educar los futuros adultos, que son quienes van a transmitir esos valores a los niños y a las niñas, ¿sí? Por eso es que el entorno familiar siempre influye en un 100%, el entorno familiar influye totalmente en ese desarrollo emocional y social, ¿sí? Porque allí es donde aprendemos cultura, allí es donde aprendemos las creencias, donde se empieza a desarrollar todas esas cositas que van formando un ser integral y que puede motivar o que nos va a condicionar más adelante en una sociedad, ¿sí? Esa familia es el primer contacto social que siempre vamos a tener, esa familia es el primer contacto, la primera escuela, y por eso aquí el autor Ponce nos dice, nos hace énfasis en eso, que somos la primera escuela. ¿Y por qué influye en ese manejo de las emociones? Porque es allí donde aprendemos la inteligencia emocional, ¿sí? Es allí donde aprendemos a resiliencia, donde aprendemos cómo sobrevivir, cómo pasar situaciones adversas, cómo enfrentar situaciones. Y entonces cuando encontramos una familia, cuando tiene un ambiente familiar con situaciones problemáticas, violentas, pues influimos negativamente en ese desarrollo personal y social de todos los seres humanos, porque el primer ejemplo y el primer contacto no fue positivo. Independientemente de esa forma o la estructura de cada familia, es fundamental que esto funcione como un espacio donde se dé una contención, una ayuda, una comprensión, una comunicación, donde se nos den todos estos espacios. Entonces vamos a hablar de unos pequeños tipos de familia. Estamos hablando de la familia nuclear, que esa familia nuclear es la que está compuesta de papá, mamá. Está compuesta de papá, mamá, la que nosotros tradicionalmente conocemos como familia nuclear. La familia tradicional es esa que está compuesta papá, mamá e hijos. Estamos hablando también de la familia extendida. Esa familia extendida es la que está abarcada, la que está compuesta por papá, mamá, tíos, sobrinos, hermanos, hijos, abuelos, y todos cumplen un cumplen un papel dentro de la familia. Y hablamos de la familia monoparental, esa familia que solo está compuesta papá, mamá e hijo, papá o hijo, mamá e hijo, ¿sí? Familia homoparental son esas familias que están compuestas por familias, parejas del mismo sexo y un hijo, ya bien sea adoptado, biológico, como se presenten allí. Estamos hablando también de la familia ensamblada o reconstruida. Esa familia ensamblada es esa familia que nosotros coloquialmente conocemos como los tuyos, los nuestros y los míos. Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, papá viene con una familia, mamá viene con otros hijos, nos unimos y formamos una nueva familia que es una familia ensamblada o reconstruida. Familia adoptativa, como su nombre lo indica, son familias que se conforman de acuerdo con hijos que no tienen parentesco sanguíneo, pero que hacen parte de ese núcleo familiar y que hacen parte ya de la familia propiamente. Familias sin hijos. En esas familias sin hijos son familias que se construyen y se constituyen por alguna otra situación, por problemas de salud o simplemente por elección. Son personas que simplemente deciden no conformar familias sin hijos. Entonces, en esta familia, independiente del tipo de familia que sea, es necesario que se incluyan unos procesos de corresponsabilidad, y por eso es que al inicio hablábamos de corresponsabilidad familiar, ¿sí? Porque hablamos también de corresponsabilidad parental, que es esa corresponsabilidad que nos incluye sí o sí con los hijos, pero también hablamos de una corresponsabilidad familiar, y esa corresponsabilidad familiar es esa corresponsabilidad que tenemos todos los miembros de la familia, que todos tenemos funciones establecidas, que todos tenemos un qué hacer o un porqué, un objetivo, un motivo dentro de la composición familiar. Y es allí donde se nos van a ayudar a toda esa construcción de valores, de apoyar a la construcción de un ser integral. Vamos a hablar ya propiamente de las familias con hijos, en este caso de la corresponsabilidad que tenemos en la formación de los chicos, en la educación y formación. También por eso quisiera que hiciéramos también un poco de énfasis, y es en el tema de educación
formación o estudio, y allí hay que hacer una diferencia muy grande, y es que la formación y la educación es una formación integral, ¿sí? Es una educación integral que comprende valores, que comprende creencias, que comprende todo lo que desde casa nosotros aprendemos. Es allí lo que implica y lo que hacemos énfasis con formación o con educación, muy diferente a lo que es la educación, el estudio, que el estudio son propiamente saberes técnicos, saberes teóricos y saberes muy concretos de asignaturas de asignaturas o de temas muy específicos que van a ayudar a la proyección, pero la formación ya profesional, ¿sí? En el quehacer, cómo nos vamos a desenvolver profesionalmente, cómo nos vamos a desenvolver laboralmente, y es esto en donde nosotros como institución empezamos a apoyar, ¿sí? Entonces vamos a ver por aquí unas preguntitas que tenemos, ¿listo? Entonces quiero hacer que hagamos un poco de reflexión. Y para eso necesito, papás, que también tengan a la mano papel y lápiz para que más adelante hagamos un ejercicio de autoevaluación. Bueno, quiero recordarles también, por favor, antes que se nos olvide, que en los comentarios quedan anclado el link de asistencia a la escuela de padres, que es de obligatorio diligenciamiento, y la evaluación de esta escuela. ¿Listo? Allí entonces, cuando vayamos terminando, podemos empezar a diligenciarlo sin olvidar, porque es necesario registrar la asistencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con estas preguntas. ¿Qué tienen que ver los padres en ese proceso continuo de mejora personal en donde el protagonista es el hijo? Entonces vamos a hacer un poco de reflexión y vamos a escribir en ese papel y lápiz. Ya más adelante me envían foticos para que nosotros podamos hacer como el trabajo, ¿listo? Para poder hacer el acompañamiento. Pero entonces vamos a hacer la reflexión juntos en este momento. ¿Qué tienen que ver los padres en ese proceso continuo de mejora personal en donde el protagonista es el hijo? Pues bueno, papás, resulta que si el protagonista es el hijo, y como lo venimos diciendo, la familia es ese centro, es ese núcleo, es esa razón de la educación, es ese primer encargado y protagonista. Vamos a hablar de protagonismo, porque somos desde casa los protagonistas de ese proceso formativo y de educación de los chicos, ¿sí? Entonces siempre vamos a ser los protagonistas, porque es desde casa donde los chicos aprenden o empiezan a adquirir unas habilidades sociales, unas habilidades unas habilidades personales, emocionales. Entonces los primeros que inician y los primeros encargados, los directos encargados de esa formación son papá y mamá. ¿Hasta qué punto se debe delegar la educación al colegio? Pues resulta que esa educación viene desde casa, la educación integral formativa viene desde casa, porque en el colegio, ¿qué hacemos? Apoyamos todos esos conocimientos previos o todos esos conocimientos que tenemos de conceptos, ¿sí? ¿Qué consecuencias tendríamos? Pues bueno, resulta que si dejamos la educación totalmente el colegio, pues vamos a adquirir, los chicos van a tener influencias de los compañeros, los chicos van a tener influencia de la sociedad, van a adquirir todas esas cosas que la sociedad nos va llenando y nos va presentando, pero que como no tenemos desde casa unas bases sólidas, no tenemos desde casa una formación previa adecuadamente, pues el chico, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias? Es allí donde nos encontramos personas con adicciones, con malos comportamientos, con laceraciones, incluso empezamos a evidenciar dificultades emocionales, personales, porque no tenemos ese acompañamiento desde casa, ¿sí? No hemos tenido un adecuado acompañamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reflexionar consecuentemente, vamos a empezar a reflexionar seguidamente estas tres cositas que desde casa se nos presentan. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que esa tarea educativa debe centrarse como principales agentes a los más inmediatos, es a los padres y a los cuidadores. ¿Listo? Entonces, como hablábamos ahorita, vamos a hablar de cuidadores porque no siempre está papá y mamá, sino que hay una persona a cargo. Entonces vamos a hablar de cuidadores. ¿Por qué? Porque esos cuidadores o papá y mamá son las personas que tienen ese contacto más inmediato. Tenemos ese contacto físico, ese contacto afectivo, que son indispensables y necesarios en esa educación y en la formación, ¿sí? Por eso es que hablamos que son los principales protagonistas, porque ejercen una responsabilidad en la formación. Entonces, si papá y mamá o cuidadores cumplen esa formación, esa tarea, esa responsabilidad, pues como colegio, como institución, nosotros no podemos abandonar esa responsabilidad que tenemos.
¿Cuál es esa principal responsabilidad? Acompañar, realizar un acompañamiento a las familias y a los cuidadores. ¿Cómo? Como respondiendo, apoyando a responder la garantía de los derechos, sobre todo en este caso de la educación, garantizar la educación como un derecho fundamental, ¿sí? Nosotros somos veedores desde casa y nosotros como institución somos veedores que se cumplan y se les garanticen a los chicos esos derechos. Entonces, hablando de educación, en esa educación apoyamos, en esa educación, en la transmisión de cultura, de valores. Nosotros como institución apoyamos a papá y a mamá. ¿Cómo los apoyamos? En estos espacios, por ejemplo, eso es una escuela de padres en donde nosotros tenemos la posibilidad de brindar apoyo, un poco de acompañamiento, que ustedes como papás y como cuidadores se sientan cercanos y que el colegio, la institución simplemente es una institución allí ajena, no, sino que tanto ustedes como nosotros vamos moldeando y vamos aportando para que más adelante se constituya o se construya una persona de bien para la vida, ¿sí? Sobre todo eso, para la vida y para la sociedad. Pero resulta que las familias, sobre todo en casa, debemos también aportar a la construcción de una inteligencia emocional, como le decía, ¿sí? Adquirir una asociación, que los chicos adquieran una asociación íntima, que se conozcan, que evalúen todos los entornos y puedan identificar, tengan el criterio de identificar y poder hacer frente a la sociedad. Y todo eso se da es desde la experiencia familiar, desde el primer contacto social que tenemos y es familia, ¿sí? Es por eso que ese proceso de educación nunca no se puede prescindir a la familia. La familia es fundamental, ¿sí? Es fundamental en este proceso de educación y de formación. La familia es el centro de todos esos procesos y esos valores que los chicos van adquiriendo. Nosotros como institución apoyamos, pero la familia es la primera y la más encargada de hacer todos estos aspectos. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí qué se delega. Bueno, delegamos al colegio, a la institución, aspectos más técnicos. Delegamos aquí las instrucciones, el conocimiento, delegamos también las terminologías específicas de alguna asignatura, delegamos el transmitir los contenidos académicos, el diseñar mallas curriculares cuando a algún chico se le está dificultando algún proceso educativo, y a eso le llamamos ajustes racionales individuales, porque nosotros, es obligación nuestra como institución, hacerle frente y enfocar al chico cuál es su método de estudio, cómo se le facilita y por dónde vamos a ir a orientarlo, ¿sí? También es función nuestra apoyar y orientar en todos los aspectos que los chicos van teniendo dificultades, ¿sí? Apoyándolos en cada caso particular que ellos van necesitando, como brindando orientación. Nosotros brindamos orientación escolar y profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el colegio? El colegio es el encargado de la institución educativa. En ese proceso de corresponsabilidad que tenemos tanto en casa como en colegio, el colegio, el encargado es, digamos, más de los temas teóricos, prácticos y técnicos, ¿sí? ¿Qué es lo que definitivamente nosotros no podemos delegar al colegio? Y es ese ámbito familiar, ¿sí? Esos estímulos, esa adquisición de virtudes, de responsabilidad, de perseverancia, orden, las fortalezas, la resiliencia, todo eso se empieza a adquirir desde casa y con el ejemplo, sobre todo con el ejemplo, ¿no? Porque yo no me gano decirle a mi hijo, no grite, no me conteste de una forma inadecuada, cuando si a mí me hablan lo primero que hago es chocar y empezar a hablar con malas palabras. Entonces, primero debo educarles con el ejemplo. Yo no puedo delegar tampoco la disciplina, ¿sí? No puedo delegar ese afecto o esa necesidad afectiva que debo suplir en mi hijo, porque eso es tarea 100% indispensable desde casa, de papá, mamá o cuidadores. ¿Listo? Entonces, esa acción recíproca que debemos tener escuela y familia debe ser en pro a ese desarrollo de todas esas competencias necesarias que se tienen para la formación integral del ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Eso nos va a posibilitar a nosotros que los chicos más adelante se nos contextualicen, que estén a la vanguardia en el entorno y que puedan transformarlo, que los chicos puedan coger la nueva sociedad y transformarla y modificarla, pero ¿con qué? Con esas bases previas que se han dado. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos ir más allá simplemente de encontrarnos y de tener una comunicación, sino que es fortalecer un clima de confianza, fortalecernos y poder hacer una comunidad, ¿sí?
Porque, ¿para qué? Para que esta educación se permee en todas las acciones donde los chicos puedan pasar y que puedan incidir en sus procesos, en todos sus procesos afectivos, de aprendizaje, todos los procesos, y que puedan impermear también, que puedan incluir todas las dimensiones del ser humano. En esta corresponsabilidad debemos conseguir además como un grado de responsabilidad fundamental todo ese acompañamiento a los chicos y a las chicas en la formación y la instauración de deberes, de tareas que ellos propiamente van adquiriendo y que deben ir adquiriendo para que ese papel sea el mejor, para que ese papel que se ha hecho previamente tenga frutos más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando papá, mamá, cuidadores y la escuela se unen, pues vamos a tener unos seres humanos con unos procesos formativos mucho más completos, ¿sí? Vamos a tener unos estudiantes con unos valores, con unas formaciones mucho más adecuadas, ¿sí? Entonces, tanto la familia como la escuela, ambos tenemos un rol protagónico, pero el principal protagonista es la familia, ¿sí? En esa educación. Ambos cumplimos ese papel importante y sobre todo decisivo que incide en esos procesos y en la formación de los chicos, que va incluyendo todas las dimensiones humanas como lo vengo mencionando, pero que también tiene una alta influencia en esos procesos de humanización. ¿Por qué de humanización? Porque no podemos crear personas o entes solitarios, somos una sociedad que incluye muchas personas, no somos uno solo, sino que somos una sociedad que si no tenemos unos procesos adecuados de socialización, pues no vamos a poder interactuar o no vamos a poder entablar relaciones interpersonales y sobre todo experiencias, vivir otras experiencias con otros seres humanos que los incluye también a ellos en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos resaltar aquí? Aquí debemos resaltar es que como escuela, tanto papás como colegio, debemos resaltar o debemos cumplir una función y es de diálogo, ¿sí? Un constante diálogo, una constante comunicación y sobre todo confianza. Que si colegio necesita a la casa, perfectamente sabe que cuenta con la casa, y si la casa necesita el colegio, perfectamente sabe que cuenta con el colegio, porque nos unimos, venimos siendo una comunidad, no somos entes aislados. Ambos estamos involucrados en ese proceso formativo y en ese proceso de educación. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí vamos a hacer en unos 2 minuticos, quiero que tengamos por aquí, les proyectamos esta autoevaluación. ¿Listo? Entonces vamos a realizar esta autoevaluación. Normalmente somos nosotros los que juzgamos o los que evaluamos a los chicos. Hoy nos vamos a juzgar nosotros mismos, ¿listo? Nos vamos a evaluar nosotros mismos. A los chicos incluso también se les hace una autoevaluación a final de año, pero hoy nos vamos a autoevaluar cómo estamos cumpliendo nosotros esa función de cuidadores, de padres de familia, lo vamos a hacer nosotros, ¿listo? Entonces aquí en pantalla les compartimos una autoevaluación. Para eso estábamos pidiendo ahorita la hojita y el papel, que lo tuviéramos a mano, y vamos a hacer, eso es un proceso personal, una evaluación, por eso es una autoevaluación, es personal, pero nos brinda la posibilidad y el espacio para que nosotros reflexionemos de cómo estamos haciendo ese papel, cómo estamos cumpliendo ese papel, cuidando desde casa. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos indicadores, y en esos indicadores vamos a evaluar cada uno de esos indicadores. ¿Listo? Los vamos a evaluar como nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar aquí unos 2 minuticos para que terminemos. Lo dejamos aquí en pantalla anclado para que ustedes lo puedan evaluar y ya le damos cierre entonces a la escuela de padres del día de hoy. Bueno, papitos, entonces esta es una evaluación. En esta autoevaluación lo que pretendemos es
No vamos a mostrarlo a los demás, es algo muy personal, pero sí nos brinda la posibilidad que nosotros nos estemos autoevaluando constantemente de cómo estamos cumpliendo, cómo se estamos mostrando en esas, cómo estamos realizando nuestro papel protagónico en esa formación de los chicos, ¿sí? Si somos unos papás presentes o si por el contrario solamente somos unos cuidadores que proveen económicamente, pero emocionalmente, ¿dónde los estamos dejando? Cuando emocionalmente los chicos necesitan un acompañamiento, necesitan una palabra de aliento, necesitan una corrección o una orientación. Entonces, no se trata de que vayamos a ser papás policías, que vamos a estar 24/7. No, a los chicos hay que empezarlos a soltar de acuerdo a la edad y en ese momento el grado de escolaridad que ellos van teniendo, irles fortaleciendo una independencia, irles brindando a ellos seguridad, una autonomía, que ellos vayan adquiriendo independencia, pero también estar allí presentes. Esto no quiere decir que vamos a tener a los chicos que los vamos a soltar a que hagan a sus anchas lo que ellos quieren, no, porque son chicos que están en formación y necesitan un acompañamiento, ¿sí? Entonces no vamos a ser papás policías, pero vamos a empezar a educar y estamos en ese proceso acompañando, ¿sí? Orientando, estando allí presentes, que sientan ese afecto y que sientan esa cercanía familiar. Entonces yo los invito a que hagamos constantemente ese ejercicio, a que nos autoevaluemos constantemente cómo estamos cumpliendo esa función, cómo estamos siendo unos papás o unos cuidadores presentes en la vida de los chicos, cómo estamos formando esos futuros adultos, esos futuros gobernantes, gerentes, empresarios, cómo estamos construyendo nosotros para el futuro desde los chicos. Entonces, papitos, no olviden por favor diligenciar la asistencia que está anclada en los comentarios y también por favor la evaluación de esta capacitación, de esta pequeña escuela de padres. Entonces les agradezco muchísimo la conexión, estamos prestos a lo que ustedes necesiten, también como se los vengo diciendo, hace parte de nuestra corresponsabilidad en esa formación de los chicos y es apoyarlos a ustedes. Entonces lo que necesiten, por aquí seguimos nosotros pendientes, seguimos atentos a todas las necesidades. Un abrazo, papitos, que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! ¡Chao! Celebremos todos juntos con los jóvenes y para los jóvenes. 200 años de entrega y amor a los jóvenes y para los jóvenes. Una fiesta vamos a celebrar.